Doctor Bazán, ¿cómo está? Lo hemos convocado porque queríamos, yo sé que el tiempo es oro, pero queríamos un balance, aunque sea apretado, de lo que significa para usted el 2021, fundamentalmente en el tema político y lo que nos espera el 2022. Bueno, en el tema político, el escenario que se ha presentado es realmente lúgubre, porque no sabemos enfrentar democráticamente los resultados de una elección, tampoco los de una campaña. Unos pelearon para que no saliera Keiko, otros pelearon para que no saliera Castillo, es decir, lo identificaban con el comunismo extremo, y finalmente uno ganó. Una vez terminada la elección, terminó la elección y debemos todos jugar dentro de las reglas de la democracia. Pero esas reglas de la democracia las han venido estirando para lograr enfrentamientos, por un lado en el Congreso. Por otro lado, un mal entendimiento por parte del presidente de la República, porque los votos con los que él ganó en segunda vuelta no son sus votos, son votos prestados, fueron votos anti-Keiko. En realidad, el único porcentaje que lo aprueba y el único porcentaje que le eligió era el 17%, 18% de la primera vuelta. Entonces ha querido gobernar como si tuviera más del 50% de los votos a favor de su partido político, y eso no ha sido verdad. Tan no ha sido verdad que eligió mal a sus primeros ministros, ha cambiado 2 consejos de ministros en 5 meses y le han censurado un ministro en 5 meses. A ningún presidente de la República le había pasado lo mismo. Entonces, serenidad, tranquilidad, trabajar técnicamente, apropiadamente, eligiendo bien a las personas que la acompañen en el gobierno, porque eso también hizo mal. Eligió indebidamente a personas que lo han involucrado dentro de aspectos de corrupción. Menos de 5 meses y ya 3 escándalos por corrupción. Entonces, eso significa que esperamos que en este año 2022 que viene se tranquilice el señor presidente, se tranquilice el Congreso de la República, que recuerden que ambos son poderes del Estado y que van gobernando no para sus partidos ni para ellos, van gobernando para el pueblo. Claro. Y el pueblo lo que quiere es estabilidad, tranquilidad para poder crecer con mayor razón cuando el próximo año va a ser un año de crecimiento malo en razón de la pandemia, en razón de los aspectos generales, no solamente del Perú, sino de todo el mundo. Pero usted es bien bondadoso porque usted dice que se tranquilicen tanto los de un lado como los del otro lado. Y yo digo, me parece que no fuera un tema de tranquilidad, sino que lamentablemente son tramposos. Vemos tramposos en el gobierno y vemos tramposos en el Congreso. Lo he dicho, sí, en la manera más discreta posible, pero en realidad hay mala voluntad. Hay mala voluntad de uno y de otro lado. Y esa mala voluntad no nos puede llevar a que ellos nos hagan víctimas de la mala voluntad y las peleas que existen entre personas, no entre poderes del Estado, porque los poderes del Estado deben actuar complementariamente, sino entre las personas que están dentro de esos poderes del Estado. Significa que hay un problema fundamental: educación. No se han educado como políticos, no saben responder como políticos, no saben responder a las necesidades de la nación, que son necesidades de crecimiento, de estabilidad, de seguridad. El próximo año no sabemos si los chicos van a regresar al colegio todo el tiempo, debería ser así. En otras partes del mundo que están en peores circunstancias que las nuestras, van los chicos a clase. Y hoy día en la mañana estuve escuchando un canal internacional que decía que el país que más horas de clase los países que más horas de clase han perdido en el mundo son los países latinoamericanos, que han cerrado los colegios y que no les han permitido a los chicos regresar, sin darse cuenta del daño que están causando, porque ya son 2 años que van perdiendo de enseñanza física, 2 años que marcan la distancia entre los países que están creciendo y seguirán creciendo y los países que no estamos creciendo porque nos hemos quedado estancados. La enseñanza virtual es buena pero complementaria, de ninguna manera sustitutoria de la enseñanza física que los profesores, los catedráticos tenemos que dar a nuestros estudiantes. Y ahí el nuevo ministro de Educación ha dado una buena señal.
ha dicho que se va a revisar el concurso también en el cual se vendieron exámenes, se vendieron pruebas. ¿Cómo puede ser que los profesores que toman exámenes a sus alumnos y cuidan que no copien, den el ejemplo de que ellos están copiando o comprando exámenes? Eso no es un buen ejemplo, y si el ministro anula todo, lo haría muy bien porque daría una señal buena. Claro. Los tramposos él no pasan. En su declaración anoche ha dicho que debió anularse en su momento eso. Debió anularse en su momento. Los tramposos no deben pasar, y ese debe ser un mensaje de este y de todos los gobiernos. O sea, de aquí en adelante, tras la pandemia, debemos aprender cosas. Primero, la corrupción no puede seguir enquistada en todos los estamentos de nuestro país. Segundo, nuestros gobernantes tienen que ser gente honrada. No importa si son pobres, son ricos, de derecha o de izquierda. Lo importante es que sean honrados. Y tercero, que deben pensar planificadamente hacia el futuro, 20, 30 años para después. Porque, por ejemplo, ahora la gasolina está en 19, 20 soles, pero en el año 2030 en Europa van a utilizar solamente carros eléctricos. O sea que ¿a quién les va a afectar el aumento de gasolina? A nosotros y a los países ricos. No, porque ya tomaron las previsiones del caso. ¿Qué previsiones estamos tomando aquí en nuestro país? Sobre todo Bolivia y Perú, donde tenemos grandes minas de litio que son las que van a producir esas baterías que van a echar a andar esos carros eléctricos que van a servir en otros países, y nosotros, que somos los que tenemos la materia prima, no los estamos aprovechando. No le echemos la culpa a los mineros, a las empresas mineras. Somos nosotros quienes no estamos tomando el lugar que nos corresponde, previendo hacia el futuro. Estamos mirando solamente nuestros zapatos y no estamos mirando el horizonte. Muy bien. La pregunta que quería hacerle era en relación a un tema, digamos, de índole moral, si se puede llamar así, pero va más allá de eso. Es una envidia sana de mi parte, creo. No sé qué pensará usted. ¿Por qué los chilenos sí, respecto de su política, tanto de un extremo como de otro, y por qué en el Perú nos disparamos a cada rato a los pies o nos enfrentamos entre nosotros, incluso no solamente en la campaña electoral, sino cuando ya un gobierno lo es? Bueno, es un problema de educación política. Los partidos políticos allá terminaron la campaña. Fue una campaña tan virulenta, tan agresiva como la nuestra. Pero terminó la elección en la segunda vuelta y el perdedor salió y felicitó y declaró que el otro había ganado. El presidente invitó al ganador y ya lo empezó a insertar dentro del cambio democrático porque será el próximo presidente. Le dan todas las facilidades para que pueda hacer la planificación hacia el futuro. Mire, en esto, en lugar de avanzar, hemos retrocedido. Miremos Perú de los años 1950, 1960, ¿no? Terminó el gobierno de Odría y después se formó una especie de coalición nacional por la democracia, y partidos totalmente enfrentados y totalmente opuestos, como era el partido odrillista o el partido aprista y el partido comunista, todos coincidían en una cosa: había que mantener la democracia y luchar dentro del Parlamento. Tanto fue así que por la gobernabilidad en el año 1963 se formó una coalición entre los grandes enemigos, el aprismo y el odrillismo. Era la coalición APRA 1, y le dio estabilidad al país y le dio estabilidad al Congreso. El presidente en ese momento, Fernando Belaúnde Terry, no entendió ese tema, empezó a atacar directamente el Congreso y terminaron una pelea que generó finalmente un golpe de Estado, el golpe de Estado del año 68, ¿no? Y otra vez tuvimos que luchar para que haya democracia. Y se continuó con esa lucha, enfrentamiento, pero luchas dentro del Parlamento con grandes parlamentarios que nosotros recordamos: Luis Alberto Sánchez, Polar, Alaiza Grundy, Andrés Tausen. Era otro nivel. Era otro el nivel. Ahora, ¿cuántos de estos que tenemos en el Congreso son hombres de letras u hombres de ciencia que hayan escrito libros, que hayan sido rectores de universidad? ¿Cuántos tenemos? Ninguno. Cada uno está buscando más bien un poco de agua para su molino. Es tiempo de rectificarse. Por eso, que es
el tiempo final del año 2021, que sea tiempo de reflexión, y la invocación nuestra a todos aquellos que son políticos, que cambien, y a la juventud, que empiecen a practicar en política, que empiecen a actuar en política, porque la renovación solamente podrá estar si aquellos que son jóvenes ahora aprenden cómo enfrentarse a los malos políticos. Y ejemplos de malos políticos tenemos muchos, así que ya saben qué es lo que ellos no deben ser, para que puedan entender qué es lo que sí pueden ser. Usted creo que llegó a mencionar que el ministro nuevo de Educación ha mencionado, por lo menos lo ha dicho, de que eso de las 4 horas debe ser evaluado para los escolares de primaria y secundaria. ¿Es así? Sí, entiendo que hay un debate entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud respecto de las horas. Lo que debería ser es un debate más bien de cómo se debe dar el horario completo, porque dar unas horas sí y otras horas no significa dar a medias lo que son las clases. Entonces, aprovechemos que en este momento nuestro nivel de infección está todavía bajo control, que los niños son el menor lugar de ataque de este virus y por lo tanto que el próximo año se puedan tener una mayor cantidad de horas y las horas completas, mejor todavía. Estoy casi seguro que muchos de los colegios particulares sí lo van a hacer. Sí, ya lo dijeron a través de ADECOP, me parece que ADECOP. un grupo. Exactamente. Sí, de grupos de religiosos. Sí. Si ellos lo pueden hacer, ¿por qué el Estado, que tiene una mayor capacidad, una mayor logística y la obligación de enseñar, de dar educación, no lo va a hacer? Entonces, pónganse a la altura de los tiempos. El único cambio posible está en la educación a los seres humanos. El mejor capital que tiene cada país son sus pueblos, su población, su juventud. Por eso yo volví al tema de los colegios, porque usted dijo en su intervención hace minutos respecto de Chile que el tema educativo es fundamental. Sí, claro. ¿Qué diferencia un pueblo de otro? Un pueblo, el otro día leía un registro. Japón no produce oro, no produce plata, no produce fierro, y sin embargo produce autos. ¿De dónde le saca? De los países pobres que no tenemos la educación suficiente para poderlos aprovechar. Entonces no es un problema de cuántos bienes tengo, sino que tengo en la cabeza qué educación le hemos dado a nuestros jóvenes, qué creatividad tiene el ser humano. El mejor capital del mundo es el capital que es el propio ser humano, y gastar en educación no es gastar en educación, es invertir en la educación, es invertir en el futuro de un pueblo, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Un periodista mexicano hace algunos años decía, los niños en Japón, los niños barren y limpian su cuarto, digamos, tienden la cama, pero no lo sienten como un castigo. Y acá en México, decía él, acá en México sí, los niños creen que eso es que el papá o la mamá los está castigando. Entonces estamos hablando de la disciplina que han logrado en Japón. Claro, es un problema cultural. Allí es una región, un país pequeño en el cual hay mucha gente. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ordenarse para poder vivir. Y ordenarse significa aprender que cada uno tiene que hacer las cosas que le corresponde hacer. Entonces, hay un día de limpieza que le toca a cada uno. Y no se siente un castigo que cada uno de los chicos en su grupo tenga que limpiar los baños. Y los padres, una vez al mes, van y ellos hacen la limpieza de todo el colegio. Y no lo sienten como un demérito, no importando si uno es gerente de una gran empresa y el otro es una persona que es ambulante y vende en la calle. Todos hacen el mismo trabajo porque ese es su sentido cultural. Todos deben colaborar. Ese sentido todavía no lo tenemos nosotros, ¿eh? No sentimos que debemos colaborar unos con otros, sino que debemos distanciarnos unos con otros. Muy bien, doctor Bazán Naveda, para terminar, en una suerte de conclusión suya, ¿qué nos espera el 2022 en su análisis? En materia económica el crecimiento va a ser 0 o cerca a 0. Lo que tenemos que hacer es esperar a ver cómo se pone la parte de la pandemia, pero no esperar en pasividad, desarrollar nuevamente la educación en todos los niveles. En materia económica, el Estado debe darnos estabilidad para que todos aquellos que puedan producir, produzcan y que inviertan.
una cosa que tenemos en estos momentos con calma es que el dólar está tranquilo, y tan tranquilo está todo que el dólar está bajando. Y si así fuera, así debemos mantenernos todo el año, sin este tipo de conflictos que son los que alborotan el gallinero. En pocos días, los que se dedican al turismo deberían estar aprovechando en las playas ese crecimiento que a nosotros nos da el tener que en el verano salir al aire libre. Bueno, no se va a dar durante 4 días porque los ingresos a las playas están prohibidos. En otras partes del mundo no están prohibidos. En México, por ejemplo, que tiene Cancún, Puerto Vallarta y todo, todas las playas están abiertas. Lo único que tienen que hacer es evitar la aglomeración de gente que no sea familia. Entonces lo que hay que hacer es dosificar la entrada y no prohibir la entrada al mar. Solamente lo que se debe prohibir es la aglomeración y hacer una distribución adecuada. Playas tenemos y tenemos muchísimas. Ayer estaba viendo un señor del Callao que decía, nuestras playas están abiertas, no había gente, y sin embargo les están prohibiendo que sin haber gente puedan entrar al mar. Es increíble. Entonces, esas son ideas disociadas con la realidad. Esa disociación en el gobierno entre la realidad, la técnica y lo que se debe hacer, debe desaparecer para que actuemos técnicamente en beneficio del país. Y así lograremos nuevamente un crecimiento. Muy bien, doctor Bazán Naveda, ha sido muy amable, muchas gracias y feliz año 2022. Feliz año también y para toda la audiencia. Muy gentil.